Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Estrellas, un programa que les acerca a algunos de los personajes más relevantes del panorama artístico español. Hoy vamos a hablar de un mito de la copla, de la canción, del cine que marcó toda una época y que ha traspasado todo tipo de fronteras. Hablamos de Concha Piquer. Y para empezar, ¿qué les parece si lo hacemos con un documento absolutamente extraordinario? Un documento en el que vemos a Concha Piquer cuando era una adolescente, con apenas 15 años, en el primer documento sonoro en español. Vamos a escucharlo. Ibérico de la época. ¡Pilarica! ¡Antonio! ¡Hola, Mañica! ¡Hola, Maño! ¿Cómo estás? Yo bienito. Pues ya lo ves, hecho un zángano. ¿Y tu madre? En la cocina. ¿Y tu padre? Trabajando. ¿Y tu hermanico? Durmiendo. ¿Y la burra? En el establo. Me alegro que la familia sale buena. Gracias, Maño. Y entonces suenan alegres las bandurrias y guitarros y se oyen esas coplicas llenas de gracia y encanto. Una auténtica joya en la que podíamos disfrutar de Conchita cuando era apenas una adolescente. Vamos a recorrer la vida de esta gran artista y para ello me acompañan en plató la periodista Mónica Vergara. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal estáis todos? El periodista Pedro Santos, buenas noches también. Buenas noches, José. La actriz y presentadora Alejandra Grepi. Hola. Y el periodista Juan Luis Galiacho. Galiacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí encantado de hablar de Doña Concha. Hombre, porque yo creo que la verdad es que va a ser un programa, bueno, con todo tipo de sensaciones, y digo sensaciones porque la vida, tanto profesional como personal de Concha, da para varias películas, Mónica. Pues sí, mira, vamos a descubrir a una mujer que tenía autoridad por sí misma, era casi una divinidad, una mujer que supo el valor de su nombre, de lo que hacía, y a una mujer que el régimen, en aquella España tan compleja y tan distinta a la que estamos viviendo ahora mismo, que se intentó aprovechar de su figura porque fue la gran embajadora de este país, y fíjate, no lo consiguieron, ¿eh? Oye, Pedro, ¿tú qué nos dirías para empezar el programa de Concha? Bueno, os voy a decir que voy a traer su lado más personal. He tenido una charla con Concha Romero, con su nieta. Todos sabemos que Concha Piquer crió a Concha Romero, ya que la madre y Ramiro Oliveros viajaban mucho, y nos va a contar su lado más personal. Alejandra, tú como actriz, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ves el personaje de Concha Piquer? Pues fíjate, yo lo que lo he comentado antes fuera, pero es que es lo que pienso. Esta mujer, Concha, se retiró de cantar, que luego contaremos por qué, en 1958, es decir, yo no había nacido, se retiró. Y estamos en 2026 y hacemos un programa sobre ella. Entonces, imaginaros la dimensión del personaje que estamos hablando, que todavía se habla de ella. Juan Luis, tú que tienes tantos secretos de las estrellas, ¿cómo calificarías la personalidad de Concha para abrir? Ya te comentaba antes de entrar a plató de que creía que me traías precisamente como experto en crímenes, porque una de las cosas que ha marcado, ¿Se cargó alguien o qué? Una de las cosas que ha marcado precisamente la vida de Concha Piquer fue ese famoso homicidio, entre comillas, que se produjo precisamente en Nueva York en una Nochebuena, y que, bueno, pues que pasó desapercibido, y sus conexiones en esos años locos 20 con la mafia quizá que dominaba esas noches de New York. Entonces, Claro, lo pues iremos contando. Todos esos interrogantes los vamos a aclarar hoy en Tiempo de Estrellas, pero vamos a empezar por el principio, si os parece, por esa Concha Piquer que nace en Valencia, en una familia muy, muy humilde. Bueno, desde luego con ese nacimiento poco podía hacer pensar que ese nombre iba a brillar tanto, en nada menos que en América a esas dimensiones, ¿no? Estamos hablando de una persona que tenía que robar tomates y patatas para hacer una única comida al día. Era una pobreza extrema la que se vivía en esa familia y tenía que salir adelante de alguna forma. Por eso esos principios tan humildes yo creo que la hicieron todavía como persona más fuerte, lo que luego demostró una mujer avanzada a su época, porque tuvo que pasar penurias, y cuando se pasan penurias y se llega a lo más alto se aprecia más. Sí, hay una anécdota que me parece tremenda y te demuestra cómo se forjó el carácter de doña Concha Márquez Piquer, porque eran tan pobres, tan humildes, que el primer juguete, el primer muñeco que ella tuvo fue el feto abortado de su madre. Ella pensó
que era un muñeco, se acercó a la caja, lo cogió y se lo llevó a la plaza mientras le cantaba una nana. Fíjate la extrema pobreza, ¿no? Escucha, que ella entre eso y el crimen de Nueva York me estoy quedando perpleja un poco con doña Concha. Hay muchas más cosas. Madre todo mía, eso madre mía. forjó, etapa, claro. Que estamos contando en estos momentos, su relación también con el boxeo, porque es que también era otro mundo precisamente en Nueva York, el boxeo. Precisamente también, como publica Vicente, uno de los primeros desnudos, o sea, fue precisamente una de las más avanzadas, precisamente con esas vestimentas que utilizaba Claro, pero en New York, en Broadway. esa primera época, en esa época infantil, hay que decir que podemos afirmar que Concha Piquer está marcada por la tragedia, ¿no? Sí, Total, total. Sí. Bueno, sabéis Y un la caso muy pobreza. curioso, lo sabéis, ¿no? Que su madre le puso un lazo rojo para evitar la mala suerte porque se habían muerto sus 4 hermanos. Sí. Entonces era como una especie de talismán antimalfario, porque la única que sobrevivió fue ella y su hermana, que fue a fin de cuentas luego su secretaria, la persona que le hacía la comida. Ella no cocinaba. Entonces, claro, tenían que ahuyentar el malfario de alguna forma. Pues fíjate, ahora que dices, yo me gusta ir descubriendo como piezas de precisión, como dirían los americanos, Sí. de que ella luego lo que más le gustaba vestir eran trajes rojos. Qué Yo no curioso. sabía Qué curioso, precisamente ¿verdad? Claro, que claro. era precisamente por el tema del lazo, fíjate, porque ella lo que vestía luego eran trajes rojos fundamentalmente. Hombre, Claro. también es un color que en el escenario, para mí es el mejor color en un escenario y yo creo que ella también eso lo sabía. Y hablando de trajes, hay que decir que, bueno, en sus primeras actuaciones, cuando era una niña, utilizaba su traje de comunión y eso a mí me da un poquito de Ay, pena, ¿no? ay. Bueno, es que es lo que estamos comentando. Bueno, fue una niña superdotada y que ni siquiera sus padres pudieron imaginar, que el padre era albañil y la madre costurera, pudieron imaginar, ni siquiera soñar que se iba a convertir en, fíjate, incluso en la abanderada del franquismo, ¿no? Porque querían utilizar su figura para mantener esa imagen de una España abierta y moderna, ¿no? Pero efectivamente tenía que utilizar todos los pocos recursos que tenía, Pero alguien porque entre ellos el imagina, traje de mira los que comunión. estamos aquí, que como dice, 50 años casi, medio siglo de que murió. O sea, que murió. Que que dejó de actuar. de actuar. Sí. 1919, irse con 15 añitos A Nueva York. en aquella York, época, sí. que había que solo ir en sabiendo barco. valenciano, que era lo que Claro, sabía, y- llevaba Y Huertano. para En ir ese- a Nueva York hay que hablar que una figura fundamental fue el maestro Penella, que quizás hoy en día eso no podría darse, ¿no? Porque que una niña de esa edad Tendría que ir con pues la madre. realmente pues tenga ese tipo de relación con un gran artista, por supuesto, pero hoy sería absolutamente impensable, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno toca la pobreza tan extrema, realmente los códigos sociales no los saltamos. Evidentemente se fue a Nueva York con su madre, puesto que su padre ya había fallecido y su madre fue la que la acompañó. Fue precisamente Concha la que se atreve y da el paso, le dice, cuando se entera que está creando una ópera, ¿no? Una zarzuela, Sí. El gato Montrés, creo recordar, Sí. es que le dice, yo me quiero ir contigo. Entonces, cuando uno, todo lo que te rodea es tan paupérrimo, que realmente das ese paso adelante que a lo ella mejor en había otro ganado, momento Pero no ¿os te podéis atreves. imaginar lo que es para una niña de esa edad, de ese ambiente, llegar a Nueva York de la época A Nueva York de los y años vivir 20? todo ese tipo de experiencias? Bueno, es que es casi como un sueño, un cuento de hadas, ¿no? Es que cantidad de veces he hablado contigo, José, del tema de precisamente de esas niñas de entonces, con las madres, de Marisol, podemos hablar de todas las que quieras, que hemos hablado tú y yo 1000 veces, y pensar eso de que esta niña, que sería impensable hoy en día, o sea, Claro. es que eso sería, vamos, Al maestro inaudito, Penella le vamos. costó muy poco convencer a su madre que estaba... Bueno, recordemos que en la primera actuación ganó un duro y un contrato para ir a la semana siguiente. Estamos hablando de que cuando la descubrió, lo único que tenía que hacer era convencer a su madre, ya que su padre falleció de cirrosis, también hay que recordarlo. Es decir, que se quedaba totalmente desamparada en aquella época que era complicado. Y entonces, al final, pues fíjate qué mujer, yo me quedo alucinado, que pudo aprender inglés, cosa que es para los de la EGB ya era difícil, imaginaos en aquel entonces, y llegar allí. Y al final, ¿sabéis lo que hacía mucho en casa? Me lo ha contado Concha Márquez Piquer, su Conchitín, perdón, Concha Hablar Romero. con ella, ¿no? Hablar con ella en inglés y regañar en valenciano. Oye, ¿qué creéis que vieron en esa Concha Piquer adolescente los productores de Broadway, todos los artistas más relevantes de la época, para que realmente le dieran ese lugar? Porque realmente aparece en las carteleras al lado de los grandes del momento, y ella era una niña, una adolescente, que llama la atención cantando ese número, El Florero, que marca toda una época. Yo creo, por lo que he visto además por estas imágenes inéditas que has puesto al principio,
una frase muy castellana que la decía mucho a mi madre, el desparpajo. Es decir, las actrices británicas, americanas, suelen ser mucho más frías. Ella, si te das cuenta, la gesticulación que hacía, hablando, gritando, eso siempre ha llamado mucho la atención, como pasó con las actrices italianas, y yo creo que llamó la atención ese torbellino de mujer que no se contenía. Bueno, era el temperamento español, ¿no? Claro, en claro, aquella pero época, en aquella época no se estaba acostumbrado a esta cosa, de hablar alto, hablar mucho, gesticular, era todo mucho más contenido. Me ha recordado un poquito a Marisol, ¿sabes? Este documento que yo no lo había visto, o sea, me he quedado alucinado, me ha recordado un poquito el temperamento de Marisol, que además cuando actuaba en el extranjero también encandilaba a propios extraños. Claro, Pero a mí sí me ponen ese documento, enhorabuena ante todo, porque es que ese documento es otra Concha Piquer, diferente, claro. no tiene nada que ver Sí, con la que nos imaginábamos. Nada, ¿no? nada. pero fíjate, Claro, es que tenía, ahí era una tenía adolescente. 13, 15 años Claro. y sin embargo lo que percibimos ella era una mujer Imagínate, adulta. Con una gran personalidad, ¿no? Yo una creo que gran eso fue personalidad. algo que la marcó desde los primeros momentos. Lo cierto es que esos 5 años que pasa en Estados Unidos, en Broadway, obtiene un gran éxito, acapara muchísimos momentos a nivel periodístico también, todo el mundo habla de ella y tiene unos contratos maravillosos, absolutamente extraordinarios, gana muchísimo dinero y hay que decir que hay un momento en el que su familia enferma y ella pues siente que tiene que estar más cerca de España, siente de repente que no quiere estar allí a pesar de los grandes intentos de todos los productores porque se quede y continúe su carrera allí. Pero ¿qué le pasaría a Concha Piquer para que decidiera regresar a España en el momento de mayor éxito? Lo que sí te puedo decir, y sí me han comentado, que ella siempre echaba de menos a España. De hecho, Concha Romero, la nieta de doña Concha Piquer, recuerda las Nochebuenas como algo espectacular. Ella, o sea, en tierra extraña significa realmente lo que sentía por su tierra. Ella, aunque estuviera ahí, aunque recibiera los parabienes de toda la gente, aunque atendiera a sus fans, ¿sabéis que se tiraba 2 horas respondiendo a las cartas todos los días? Tú imagínate. De su puño y letra, luego las firmaba y respondía. O sea, era consciente del fenómeno fans, pero siempre echaba de menos su tierra. Yo creo que vino la posibilidad de volver y lo hizo. Claro. Sí, Porque- pero yo creo que en esos años locos, años 20 en Nueva York, hay otras cosas y otros elementos importantes a descubrir, ¿no? Claro. Yo creo que la relación con Penella es importante, también con ese hijo, que se produce ese aborto que cuenta Vicente, eso es importante también. Claro. Claro, claro. Y es importante también la conexión que había, desgraciadamente, en esa noche de los años 20 con la mafia. Es que es evidente. Claro, es que y- la noche de Nueva York, esos años 20, era la mafia. Y hay que no decir nos que la olvidemos. imagen de Concha Piquer en aquellos años era absolutamente, revolucionaria, ¿no? Porque la veíamos con unas fotografías en donde estaba apenas vestida, muy atrevida, algo absolutamente insólito para aquellos momentos, ¿no? Y bueno, para una artista española, algo impensable. La revolución que hizo con el estilismo fue tremenda. Ella compraba los trajes en París. Ella decía, además tenía algo muy claro, que era: los tacones de más de 5 centímetros no eran de persona elegante. Eso lo transmitió. De menos de 5. De menos de 5 o sea, centímetros. o sea, de más de 5... O sea, Era- de más menos de ci- 5 de no menos eran de 5 elegantes. eran los adecuados, de más de 5 no eran elegantes. Ah. Que lo he dicho al contrario justo. O sea, Ya, tenía ya. que ser... Pero ella, sin embargo, utilizaba tacones altos. Pues eso fue lo que transmitió, que no le parecía elegancia. Hombre, ella cuidaba absolutamente todo, cuidaba el vestuario, cuidaba la escena, cuidaba que todo el mundo que la acompañara saliera perfectamente vestido, limpio, planchado. Quiero decir que para ella que era muy exigente. era tremendamente exigente. Fíjate, hay un reproche, ¿no? Que le hacía o que le ha hecho constantemente a su hija, a Concha, que es que en las comparaciones que siempre son odiosas, ¿no? Le decía, es que mi hija, ¿qué le ha faltado a mi hija para sustituirme, ¿no? Para ser otra gran Concha? El hambre Sí, que eso yo decía pasé. ella. Sí, De eso hablaremos después. En esta primera etapa, cuando decide regresar de Estados Unidos, pensamos que regrese a España con todo lo mejor que podía tener un artista en aquellos momentos. Tenía un aprendizaje absolutamente extraordinario, traía mucho dinero, traía una perspectiva artística totalmente diferente, o sea que venía con las mejores cartas para debutar en el panorama artístico español y sin embargo cuando llega aquí sorprende e impacta, ¿no? Porque en principio todo eso que ella había aprendido aquí
a priori no resulta muy bien visto. Es que era complicado. El complicado. momento también, el Claro. momento social y político no Estamos con era... la dictadura de Primo de Rivera. Claro, es claro. que... Claro. Es que hay que situar. Y una dónde- época muy dónde estábamos. difícil, en un momento complicado, donde la gente a lo mejor tenía ganas de otras cosas y no precisamente... Bueno, y que no se estaba muy perdonaba, crispado el y que ambiente. no se perdonaba que una mujer que había sido educada, como tantas mujeres de la época, para coser y rezar y poco más, y ser amas de casa, tuviera ese empuje y esa presencia, ¿no? Entonces, al final eso se castiga. Lo que pasa es que ella consiguió darle la vuelta a la tortilla y convertirse en una gran empresaria, pero luchar contra todo aquel sistema político y que no se aprovecharan de su figura... Gracias a eso ella se hizo empresaria, hizo su primera compañía. Luego, por lo que he leído, lo que me he informado, era pesetería. O sea, el dinero... O sea, el Era el dinero, sindicato del puño, te quiero- dilo. Aquí hay una frase que yo he apuntado que me encanta. Dice que lo que más le gusta en el mundo es cantar. Dice, no es hacer otra cosa en la vida que cantar. Pero te digo una cosa. Si no hay dinero, no me Claro, divierto. no, eso se lo hacía. Oye, De todas o sea, formas, lo decía claramente, Hay que decir que si no me también tiene pagan, su fama, yo no canto. porque he recogido un dato muy importante que me han apuntado. En el año 1930 hizo un anuncio de Coca-Cola y decía textualmente: me encanta esta deliciosa bebida de aroma y sabor exquisita, publicada en el periódico La Vanguardia. Madre Es que era mía. muy O sea, que fue la adelantada. primera mujer Oye, Juan Luis, publicista. ¿podemos decir que ella ya trajo una gran fortuna de Estados Unidos en aquellos momentos? De ahí proviene toda esa fama a nivel económico que ha tenido después. Es que yo creo que lo estáis hablando muy bien. Ella era un poco de puño, había hecho su fortuna precisamente en Estados Y Unidos. además no que el dinero olvidemos que ganado era- en Estados Unidos aquí era como Claro, triplicado hombre, claro, el por valor. supuesto, estamos hablando de un dólar fuerte. Claro. Con la peseta. Claro, por eso, tú imagínate. Imagínate. Sí, claro. Y había hecho eso, no solamente en Estados Unidos, México, Cuba, ya había sido de todo. Yo creo que rodeada de que tenía dinero, que quería volver a España, que tenía los problemas que había tenido de ese mundo de la noche que ya le empezaba a complicar, Se es cuando cumplieron viene aquí y todos los entonces factores, subieron ¿no? todos los Para factores. formalizar Pero yo nada. creo que esa etapa en Estados Unidos es la que marca para ser la gran doña Concha La que- Piquer, la- quien y luego la fue- Piquer y la eso que es. estuvimos hablando. Pues, No, no, queridos, nos imposible. vamos a publicidad y volvemos enseguida aquí en Tiempo de Estrellas hablando de la figura de Concha Piquer. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble. Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. ¿Te gustan las emociones? Palacio de Hielo te lleva a otra dimensión, donde ocio, gastronomía y moda se fusionan para que vivas toda una experiencia en un centro comercial único. Tiendas, restaurantes, cines, bolera, minigol, club de fitness y pista de hielo. Las mejores marcas reunidas para ti. Palacio de Hielo ha reunido todo para que tus compras sean más fáciles y divertidas. Además, el centro comercial te ofrece las mejores marcas, las que a ti te gustan, esas que ofrecen garantía y merecen tu confianza. Si te gustan las emociones buenas, la diversión aquí está asegurada. Con más de 30 tiendas de moda y complementos, más de 15 restaurantes, cines, bolera y la única pista olímpica de hielo en Madrid capital. Ocio infantil y parking gratuito para clientes. En definitiva, todos los servicios te esperan en Palacio de Hielo de Madrid. Estamos en la calle Silvano, número 77, en pleno distrito de Hortaleza. Metro de Canillas. Centro Comercial Palacio de Hielo. Ven, no te lo puedes perder. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. La radio de siempre, la música de tu vida.
Continuamos en Tiempo de Estrellas hablando de la figura de Concha Piquer, y es ahora el momento de hablar de esos años dorados en los que se convierte en la reina de la copla y que crea esa gran compañía que se sigue hablando de ella después de tantísimos años, porque realmente marcó toda una época, no, yo creo que muchas épocas. Sí, bueno, tanto es así, ya antes comentábamos, ¿no? La extrema exigencia que tenía para sí consigo misma y con su compañía, que no permitía que nadie saliese al escenario, ese gran respeto también al público, ¿no? Ella no permitía que nadie saliese al escenario si no estaba perfectamente vestido, limpio, impecable. Claro, pero y hay que situarse en la época en la que todo eso era bastante difícil, todo difícil, ¿no? pero fíjate claro. si tenía carácter, que al propio Manolo Caracol, que trabajaba para ella, le despidió con aguas templadas, dijo fuera de la compañía, porque él no se tomaba tan en serio el trabajo como se lo tomaba ella, y no le prendió en prendas, no le dio en prendas despedirla. También una figura importantísima, que es Miguel de Molina. Una de las canciones más icónicas de Doña Concha era Ojos Verdes. Y Ojos Verdes fue escrita para él. Y él era el rey de la copla. ¿Qué pasa? Que él, por su condición de homosexual, de persona de izquierdas que no se cortaba ni un pelo al hablar, tuvo que irse de España. ¿Y quién se quedó con todo ese legado? Doña Concha Márquez Piquer. Y es cuando yo creo que lo que es el Estado en ese momento quería hacer que la copla fuera algo del régimen. Y ella luchó siempre porque la copla fuera del pueblo. Claro, no perteneciera a ningún régimen. Que estaba algo tan importante como la censura, ¿no? Claro. Que ella muchas veces se la Ojos saltaba Verdes porque se prefería transformó. pagar la multa antes que alterar la letra de la canción que tanto... Juan Luis, la figura de Rafael de León, ¿qué significó para Concha Piquer? Los tres. León, Quiroga. Exacto. Claro. Y Quintero, se me había olvidado el tercero. Bueno, yo creo que fue ¿qué vamos a decir de esos tres? De los tres más grandes de todo lo que es la copla. Es que la copla yo creo que no podría existir sin León, Quiroga y Quintero. No podría existir, vamos. Es curiosa la Doña relación. Concha, Antonio Molina, Miguel de Molina, lo que quiera. Pero es curiosa la relación que tenía con Rafael de León, al que calificó en el primer encuentro de maricón directamente. Y luego le decía que era como su hermano. O sea, ella que sus hermanos habían fallecido, era su hermano. Y las tensiones que hubo ahí siempre se han reflejado. Era una relación de amor-odio. Yo creo que ha habido pocas personas o pocas parejas, bueno, salvo Pimpinela, pero artísticamente, que hayan tenido ese tipo de relación. Porque lo que sí es cierto es que Concha Piquer tenía un carácter absolutamente abrupto, vayamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Era una gran artista, como empresaria, vamos, incalificable positivamente, pero después también decía las cosas de una manera que, bueno, te podía dejar absolutamente impactado. No decoraba nada. No mejoraba. Dice Neva que tú me estabas riendo por la anécdota cuando decías tú que se llamaba la primera vez a Rafael de León maricón, pero cuando decían, ya le dices que soy boyera, porque con Evita Perón, pero vamos a ver, bueno, era boyera yo. Hablando de Eva Perón, sabéis lo de Franco, ¿no? Que iba a actuar ante Franco y como la hizo esperar Franco porque estaba de tardeo, que se diría de tardeo, pues al final con los colegas, entre ellos Eva Perón, pues pasó de actuar y no actuó delante de Franco. O sea, esta mujer tenía carácter. También me contaba su nieta que tenía un gran sentido del humor, pero había que llevar a 80 personas. Buah, pero siendo el humor mujer. era un humor muy valenciano y muy sarcástico además. Hay una figura clave en la vida de Concha Piquer, que es Antonio Márquez, que yo no sé si además de ser su marido, fue uno de los grandes gestores de la vida de Concha, ¿no? Y también otro de los que consiguió que esa gran fortuna pues se prorrogara a lo largo de los años. Indudablemente, porque él además, que era un matador espectacular y muy reconocido, tuvo que dejar su profesión, ya se jubiló. Y aquí entra los amores prohibidos de los que hablabas antes, ¿no? Claro, él estaba casado, cumplía con las expectativas sociales que estaban marcadas por la época, y sin embargo se enamoraron, Concha y él se enamoraron de lo claro. Nació en el pecado. Nació en el pecado. ¿Y qué les tocó hacer? Bueno, pues se tuvieron que ir del país, de España, casarse en el extranjero, y hasta que no fue el viudo y falleció su mujer, no pudieron regresar a España y tener una vida de cara a la... Porque ella era la otra. Y muy juzgada. Y muy juzgada, es que ella era la otra, fíjate, tanto que... No, como especialista de la copla también, ¿qué coplista de todo, qué mujer de la copla no se enamoró o no estaba con un hombre casado entonces?
Totalmente. Un torero. Decirme uno al menos. Y un torero. Pero es que además ella tenía el romance de la otra para poder llorarlo. Parecía que hablaba de su Oye, propia Juan vida, Luis, ¿no? cuéntanos, háblanos de esa relación con Eva Perón, porque hay que decir que su hija, la madrina, era Eva Perón, ¿no? Entonces, eran unos lazos muy estrechos que hoy puede costar entenderlos muy bien. Sí, pero incluso ella cuenta, al menos lo cuenta también Vicente en la biografía, un poco esta que realizó, ese relato que no es biografía, que incluso le salva la vida a su hija, a Conchita. No sé si te lo ha contado su nieta, porque precisamente le da los medicamentos famosos que no conseguía nadie y se los da precisamente para salvarla en aquel momento. Yo creo que sí que tenía una relación muy estrecha con Eva Perón. Muy estrecha. De hecho, fue la madrina de... Sí, es lo que estábamos comentando. Pero yo creo que no, si me preguntas mi opinión, yo creo que no hubo ninguna relación como intentó en aquel momento la prensa de la época, que hubiera una relación sentimental entre las dos. ¿Y a ti por qué te extrañaba esa relación? Bueno, porque en principio, a ver, un artista y pues una primera dama de un país, parece que en principio... Pero es que era no una eran primera otros dama, tiempos, ¿no? No era una primera dama al uso, por supuesto, era una primera dama muy cerca de la gente y al mismo tiempo con una gran altivez, porque fue un mito, como una estrella en Argentina. De hecho, todavía se la sigue considerando a ella. Entonces tenían ese toque de venir del pueblo, pero ser estrellas. Ser divas, cosas, en común. Es lo que se convirtieron en grandes divas. Podría ser como Grace Kelly, en otro concepto, pero como Grace Kelly siendo precisamente... Sí, de alguna manera tienen concomitancias. Claro. Hay que hablar de todas esas grandes giras a nivel internacional que realiza Concha Piquer, esos famosos baúles de la Piquer, ¿verdad? Que fíjate, es una frase que se ha heredado durante generaciones y todo el mundo habla de ellos. Fijaros el calado popular y social que tenía la figura, ¿no? Fíjate, hay una frase muy buena de ella cuando en un momento lleva los baúles a la aduana, ¿no? Para embarcarlos. Uno de los policías que está en la aduana le pregunta qué llevan y dice que ¿qué llevo en estos baúles? Llevo el pan de toda esta gente, llevo el prestigio de toda esta gente, llevo a España entera en estos baúles. O sea que fíjate la importancia, pero es que no solamente llevaba las cosas que ella necesitaba, sus vestidos, sus chales, sus mantones de Manila, los vestidos de París, la gelatina, las cámaras, todo lo que reclamaba y necesitaba para hacer su espectáculo y que saliera como a ella le gustaba, sino que además viajaba con su propia vajilla, con aceite de oliva y con sábanas de hilo, porque ella no dormía en cualquier sitio. Y en aquel entonces otra cosa que se llevaba, que era embutido, que no existía en aquel momento, le iba a decir yo, Alejandra, ahora ya no podemos llevar. Las sábanas de hilo sí, pero el sonido yo quiero que nos hables en profundidad, que tú sabes de esto, y que te metas aquí un poquito en cuál era su verdadera relación con Franco. Bueno, yo creo que fue de las artistas que le puso el veto un poquito a Franco, O sea, yo creo que el Generalísimo, como todos con esas fiestas del Pardo que intentaba llevar a todo, el régimen no consiguió, yo creo, conseguir y captar a doña Concha. Lo intentó por activas, contar la anécdota de que mandó a Franco a paseo un día de tardeo, pero yo creo que hay muchos más, pero yo creo que era, porque también, acuérdate también, Sara Montiel también en su momento también plantó cuando le invitaba a Franco que venía precisamente de Estados Unidos al Pardo y le plantó un par de Claro, pero yo creo que ocasiones. quizás Sara lo hacía con mucha más mano izquierda y yo creo que sin embargo Concha, es mi sensación, se enfrentaba de una manera más directa, ¿no? Y sin tanto problema. Creo no olvidemos que estoy de acuerdo contigo. Y no nos olvidemos que las coplas que cantaba Concha Piquer eran las coplas en las que en silencio se lloraba la muerte de los republicanos. Lo utilizaban los republicanos para llorar a sus muertos y eso era algo que a lo mejor el régimen era consciente de ello también, el régimen dictatorial. Lo que ha dicho Mónica, que prefería ella la censura, decía sí, pero luego cantaba las canciones como ella quería y pagaba la multa. Claro, y a lo mejor yo creo que no pensáis quizás que también el régimen de Franco consentía muchas cosas porque ella paseaba el nombre de España por el mundo entero y a ellos no les interesaba que fuera de otra manera. Claro, es que era el aperturismo. Era su mejor embajadora, Era la mejor embajadora, era la imagen del aperturismo. Ya echaron a Miguel de Molina, le dijeron vamos a quedarnos con esta, no nos vamos a cargar a los dos. O fijaos en el ejemplo de censura. Apoyar el quicio de la mancebía es
apoyado en el quicio de tu casa un día. Claro, porque ella ejercía ahí de Que no era la más claro, porque en esa copla, que es maravillosa, ella ejercía de prostituta, Claro, y claro, eso como es. no podía ser abiertamente una Claro. prostituta, y hablabas antes de Rafael de León, es que Ojos Verdes, al final, o Tatuaje, ¿no? Él escribía del amor que él sentía por otro hombre, pero claro, lo ponía en la boca de ella, o sea que era una manera muy sutil de sobrevolar toda la censura. Hay las las dos dos versiones. versiones. Una de las versiones era que estaba dedicado a un amor homosexual y otro de ellos que era un amor de un cliente con una prostituta. O sea, que era- También lo que es que también doña Concha se retira en el 58. También el régimen no pudo aprovecharla todo lo que le hubiera podido aprovechar, porque esos años quizá de los 50, 60, o sea, finales, final de la época. a lo mejor el régimen lo hubiera utilizado más o lo hubiera intentado utilizar Pero más. ella se Por lo hubiera menos lo dejado hubiera utilizar. intentado. Pero ella no se hubiera dejado 58 utilizar. tampoco el Pero cuando régimen ella se estaba retiró para estaban utilizar nada. apareciendo ya Claro. satélites, estaba apareciendo claro. la Montiel, Lola Sí, Flores, claro. tal. Pero o sea, es que estaban apareciendo doña otras. Concha no dejaba tampoco que florecieran tantas estrellas. Me lo la que dices estaba ahora. en un Fíjate programa lo que le como hizo de a estrella, Rocío vamos. Jurado, acuérdate de la Lo de- anécdota maravillosa que cuenta Rocío Jurado, A que mí cuando nadie me la pisa el conoce, poncho. claro, que Ella cuando dijo esa frase sobre cuando la polémica está con Rocío Jurado, dice, a mí todavía no hay nadie que me que me pise haya el poncho. pisado. Y el concepto que tenía Rocío Jurado, evidentemente, de Doña Concha. Y la que famosa era entrevista terrible. en Cantares, que fue Vamos, exactamente. ahí, También esas- que tampoco hizo prisioneros, Doña Concha. La verdad, bueno, ella haciendo amigos. No hacía siempre. amigos. Hay que hablar de tenía la pocos. faceta cinematográfica de Pero te voy a Concha contar una- Piquer, si ahora lo hablamos, Juan Luis, que ella hizo no muchas películas, pero muy importantes, con una gran repercusión, como Filigrana o Me casé con una estrella. Sin embargo, hay que decir que Concha Piquer no estaba muy contenta, a pesar del éxito, de esa faceta cinematográfica, y que ella siempre se veía más en el teatro que en el cine. Claro. Pues que ella era una estrella. Entonces era como el dúo dinámico, hacer canciones en lugar de cines, porque lo que hacía realmente era promocionar las canciones a través de un formato cinematográfico. Pero se nos queda también esa película maravillosa, si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, la famosa La Dolores, que Por supuesto. la inmortalizó también. O sea, ella dejó su impronta en el cine, pero ella era una estrella Pero ¿y por realmente qué? de la canción. Sí, pero yo creo que ella, sobre todo, era una mujer de teatro. Más que de cine, ya sabéis que no es lo mismo subir, lo sabes tú divinamente, no es lo mismo subirse unas tablas, ¿no?, y sentir al público que estar delante de una cámara. Entonces, que sí sobre que hizo todo su que incursión en porque una era un película- momento bueno, pero Claro, en una película tienes que repetir. Cuando ella sales al escenario, pues Ella le- cantas tu claro. canción. Claro, pero Todo pensad natural, que en una todo figura natural. como Entonces, lo de Concha repetir, Piquer, yo creo repetir. que también ella cuidaba mucho lo que significaba ser una estrella inmortal, y el cine le daba esa Pero más inmortalidad, que eso, ¿no? mira, es que te estaba recordando ahora, me he acordado cuando entraba, me preguntabas con Encarna Sánchez cómo se llevaba. Y es que estaba haciendo memoria y es Yo que es le que creo que si escribía. la hubieran llevado fatal. Le escribía las cartas porque las he visto yo, las escribía con un membrete, más con una letra perfecta, y siempre firmaba al final Doña Concha. Siempre era como firmaba en Doña el Concha. Doña Concha. Ella misma. Firmaba ella misma. Eso te da la personalidad Que que se tenía. situaba ella bien ante sí, todo sí, el mundo sí. y ante sí misma también. Yo no sé si todo eso también hizo que con muchas artistas de la época, como Imperio Argentina, como tantas y tantas que vinieron después, tuviera una buena relación Con ninguna. o no tanto. Con ninguna. Creo no que- tuvo buena relación con ninguna. con ninguna. De hecho, entre ellas dicen que nunca se han llevado bien, generalmente, pero en el caso de ella, absolutamente con ninguna. Mira, a Lola Flores le dijo, solo estás bien 5 veces al año. Le dijo a Lola Flores, dice, pero fíjate, con eso me es suficiente para estar, y tú tienes que estar cantando todos los días. Pues estas son Pero eso no conversaciones... sería a lo mejor porque era una protección de su hija Conchitina, Bueno, fundamentalmente, esa- es decir, esa- que esa- estaba ella protegiendo a sus eso es hijas, posible, a su pero- hija y no quería a nadie, porque como Pero nadie eso le quería a pasó su hija, mucho, eso le pasó mucho con la Jurado. Con Lola Flores yo creo que como Lola era única, porque Lola era única, decían no canta, no baila, pero la Hay la que tienes verla. que mirar. O sea, lo de Lola Era es... diferente, no había competencia no competencia. a nivel- Era totalmente atípica, Cuando ¿no? le dice, es que solo está bien 5 veces al año, dice, pues fíjate, pues con 5 veces al año y tú tienes que estar cantando todos los días. Es más, Le que, contesta la otra, es claro. más que suficiente, ¿no? Imagínate que No podemos dejar de hablar de la figura de su hija Concha Márquez Piquer,
Una niña entonces que es educada en los mejores colegios de Europa, porque Concha quería para ella absolutamente un mundo de élite y exquisito, que yo no sé si eso al final se volvió en su contra. Se volvió claramente a su contra, y la propia Concha lo decía de las últimas entrevistas que ella dio, que también fue para Televisión Española, lo comentaba: a mi hija lo que le sobra es un plato de cocido en la mesa. Claro, ya estaba dando ella las pinceladas de por qué Concha, hija, no llegó a triunfar teniendo la calidad vocal que ella tenía, que era heredada de la madre. También le faltaba un padre, padre, vamos. Bueno, y que la sombra, Miguel, una estrella de ese tipo, la sombra muy detrás de ella, para nada. La sombra de un famoso es muy alargada. Yo le contaba a José que el otro día descubrí el traje de Miguel Márquez aquí en Madrid, en un restaurante, en Pablo, y pregunté, y le dije Conchita, dijo, eso no lo quiero yo para nada. Eso no lo puedes decir del traje de tu padre. Claro, ahí demuestra cuál era la dinámica eso marca familiar. Un poco, eso marca precisamente, la dinámica familiar. La dinámica familiar. ¿Pero por qué crees que se llevaban mal? Yo eso no lo sabía. No, que la hija y el padre se llevaban hombre, mal. no que se llevaran mal, pero que el padre tampoco estuvo. El padre estaba casado, estaba aquí, ella estaba fuera de España. Cuando viene la niña, tampoco le hizo ningún caso. No se casa precisamente hasta que no queda viudo. Claro. O sea, ¿quieres decir que no fue el padre más adecuado para ella? Sobre todo porque no existió, ¿no? Yo no sería tan cruel, yo diría que no les dio tiempo a crear una relación sana. O sea, creo que es más el tiempo, la necesidad de tener una figura paterna desde la infancia, y no les dio tiempo a crear esa Porque claro, ¿cómo fue Concha Piquer como madre? Muy exigente, tremendamente exigente. Ejercía como madre y como padre. Claro. Que como vosotras como mujeres, no sé si podéis hacer lo que nos hacemos como hombre, como un padre. Yo creo que son papeles distintos. Eso que estabais comentando antes, yo recuerdo a Concha Márquez Piquer comentarme en muchísimas ocasiones que su madre, como ella, era bastante estricta con el tema del dinero, y aunque le dio la mejor educación y quería que estuviera en unos ambientes muy selectos, pero que después estaba contabilizando un poco todo porque no quería que ella tuviera problemas, y ella decía que le causaba bastante presión en ese sentido. Quiere decir que debía ser una madre, Juan Luis, bastante controladora. Exactamente. Pero fíjate, luego todo lo que fue de madre, de abuela no lo fue. Fue permisiva, es decir, enseñaba a tocar las castañuelas a Concha Romero, la llevaba al cine, le llevó a ver 9 semanas y media y le dijo... Caramba. Sí. Esto algún día. A su nieta, y luego le dijo... ¿Y sabéis lo que luego le dijo? Esto no es amor. Pues claro, ver a May Rourke ahí comiendo palomitas mientras Kim Basinger se desnuda, pues para ella tuvo que ser un shock. Pero de todas maneras, yo creo que la familia, la muerte de Coral, de la nieta, de la hija en Estados Unidos, le marcó a todas. Totalmente. Bueno, eso fue como una venganza de la vida, ¿no? O sea, sí, yo creo. realmente les había dado tantas cosas y realmente... Bueno, no les había dado... Hombre, yo no quiero puedo decir pensar lo de la venganza. Que yo creo que al final la vida a veces azota muy fuerte, y aquí les dio donde más les podía doler, ¿no? O sea, que ello fue una tragedia terrible que Concha Márquez Piquer y Concha Piquer no superaron nunca, ¿no? Nunca. Por eso se volcó también con eso, Concha Romero y lo que decía, dormía con ella. Es decir, tenía una relación como... Ella la llamaba mamá Concha, porque era como... Es decir, Concha Márquez Piquer estaba de viaje, tenía actuaciones, a pesar de que la sombra de su madre era alargada, y ella todos los fines de semana estaba con la nieta. Así me lo ha comentado, que la recuerda. Hacían una paella, la hacía la hermana de Concha Piquer, Ana, que era la que cocinaba, hacían paella valenciana que comían con cuchara de palo. Porque hay que comerla con cuchara de palo, si no... Y todos el mismo plato. No, claro, como tiene que ser. O sea, que todo lo que fue de estricta como madre, ya como abuela, estaba mucho más relajada, hay que decirlo. De cualquier forma, todo lo que tuvo que vivir de Concha Piquer, yo creo que marcó absolutamente su existencia, pero sin embargo hubo un momento clave en la vida de Concha Piquer, que fue ese concierto, ese espectáculo en el que decide dejar de cantar para siempre. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que tuvo una fonía, imagínate. ¿Sabes a quién me recordaba? Digo, joder, las narices que tenía doña Concha, que no las tuvo la Calas. María Calas no la tuvo, por ejemplo. Otras grandes, ¿no? Por supuesto. Y dijo, hasta aquí he llegado.
Estaba se cantando, retiró de una manera que nadie podía entender que se fuera. Estaba cantando Mañana sale. Sí, Y ya no salió más. Y ya no salió Ya más. dijo a raíz de ahí dijo a la compañía que era el último concierto. Sí, pero fíjate si era exigente, porque la voz la perdió un breve instante. El público ni siquiera se dio cuenta de lo que había. Fue una afonía, Claro. y el público Pero ni yo siquiera. creo- Pero yo era creo que tal la eso exigencia es. que ella tenía que decidió no hacerlo. Pero fíjate si era lista, como tenía los contratos firmados, dijo: bueno, yo no puedo dejarles colgados al empresario que hizo grabar discos para terminar en los contratos que ella tenía firmados. O sea, que cambió una cosa por otra. De cualquier manera tuvo que ser difícil, ¿no? Yo Para creo una que- mujer sí. joven todavía Claro. decir hasta aquí, ¿no? Claro. Hasta aquí, sobre Además- todo con las críticas que había, porque Claro. decían, es que se ha ido antes de que la eche el público. Bueno, la eso lo- Piquer se ha ido Es que antes yo de creo la que eche fue el público. un poco así. Yo Claro. creo que es una mujer con mucho orgullo, muy exigente, como habéis dicho, que diría, bueno, antes de que me pongan malas críticas porque estoy afónica cantando más de una vez, prefiero decir, yo me voy por la puerta Pero grande. fíjate, yo creo No que sé. era 52 consciente, y años. esto les pasa Claro, a las grandes divas de este país, les ha pasado todo, que a todas, cuando se apagan los focos, ellas lo pasan mal. ¿Qué hizo Concha? Concha era consciente de la edad que tenía. Ella tenía claro que su voz, su garganta, sus cuerdas vocales no tenían la lozanía, la juventud que 52 tenía. años, díselo a Rafael Claro, ahora. y tantos años, Claro. cantando, pero ella era, pero o Miguel Rafael Bosé. o Miguel Bosé, Bosé, de voz. pero Miguel el Bosé, público bueno, ahora 52 escuchó, no es que no sea exigente como antes, pero es verdad que ahora mismo hay una técnica y otras opciones que En los antes no espectáculos existían, tienen los otras espectáculos. cosas, No, ¿no? Están hombre, mucho ellos, más fíjate, arropados. arropados en eso, y los sí. 52 años de 1958 no son los de ahora, 52 claro, años de claro. ahora mismo. Le he preguntado- Antes era una señora mayor, ahora no. Una pregunta También que es tenía muy verdad. importante para Concha Romero, para la nieta, es si su abuela cantaba en casa. Yo tenía... bueno. No cantaba. No cantaba. Ni De siquiera vez en en la ducha. cuando... de Ella vez le en- divertía cantar, pero le gustaba Ni que No, la no, pero siquiera en la pararan. ducha. desde que se retiró, o sea, en casa no la recuerda jamás cantando. Claro, en pero- todo caso, podía amagar con un estribillo, pero que no fuera Y cantar. ponía Pero ahora sus que discos en dices- casa, porque Julio Iglesias lo que hace es cuando te recibe te pone sus discos. Pero Vaya, fijaros, vaya, cojo. fijaros una Oh, cosa oh, qué que yo egocentrismo. no pude conocer la casa de Concha Piquer, la de Concha Márquez Piquer, muchísimas veces, pero los que la conocieron decían que era una casa bastante triste, bastante oscura, Sí, con, doy con fe, muchísimas he estado antigüedades, Sí, con cosas muy muy buenas, barroca. pero que de repente transmitía como muchísima tristeza, ¿no? Muy oscura. Yo estuve haciendo un reportaje para cuando hacía Corazón Menudo, entré en la casa de Concha Márquez Piquer y era una casa, la recuerdo como es decir, dentro de que era una casa muy bonita, Gran Vía, pero ya ¿no? recuerdo, sí, como oscura, sí, sí. Claro, la- hombre, era es la no Gran era Vía hogar. donde estaba y todo. Hombre, es que es lo mismo. Es lo pero de siempre. y con muchos La elementos, estética. o sea, no era precisamente Claro, minimalista. pero es había que la mucho- estética entonces Bueno, no es la estética nos de hoy en día. vamos, queridos, nos vamos a publicidad y volvemos aquí en nada, en Tiempo de Estrellas, recordando la figura de Concha Piquer. ¿Te gustan las emociones? Palacio de Hielo te lleva a otra dimensión, donde ocio, gastronomía y moda se fusionan para que vivas toda una experiencia en un centro comercial único. Tiendas, restaurantes, cines, bolera, minigol, club de fitness y pista de hielo. Las mejores marcas reunidas para ti. Palacio de Hielo ha reunido todo para que tus compras sean más fáciles y divertidas. Además, el centro comercial te ofrece las mejores marcas, las que a ti te gustan, esas que ofrecen garantía y merecen tu confianza. Si te gustan las emociones buenas, la diversión aquí está asegurada. Con más de 30 tiendas de moda y complementos, más de 15 restaurantes, cines, bolera y la única pista olímpica de hielo en Madrid capital. Ocio infantil y parking gratuito para clientes. En definitiva, todos los servicios te esperan en Palacio de Hielo de Madrid. Estamos en la calle Silvano, número 77, en pleno distrito de Hortaleza. Metro de Canillas. Centro Comercial Palacio de Hielo. Ven, no te lo puedes perder. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble. Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. La radio de siempre, la música de tu vida. Regresamos en Tiempo de Estrellas y ya estamos aquí para hablar de la figura de Concha Piquer. Y yo creo que es el momento, queridos, que escuchemos a Concha Piquer cantando algún tema de esos emblemáticos que hemos mencionado esta noche, aunque sea una pincelada pequeñita. Yo creo que podríamos escuchar, ¿os parece Ojos Verdes, por ejemplo? Claro. Yo creo que el público, nuestra audiencia, se lo merece, que recordemos a esa grande, pues interpretando un tema que ha traspasado todo tipo de fronteras y que nos sigue conmoviendo lo mismo que en aquellos momentos. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde limón, ojo verde, verde, con brillo de faca, que es el clavito en mi corazón. Maravillosa interpretación de Concha Piquer. ¿Y qué os parece si ahora también hablamos de ese maravilloso legado que ha dejado no solamente a nivel artístico, sino a nivel patrimonial? Porque hace no mucho tiempo salía una pequeñísima parte de esas joyas a subasta en París y que se conseguía muchísimo dinero. Es decir, que Concha Piquer atesoró un gran legado de joyas y de un legado artístico muy importante a nivel de patrimonio, ¿no? Eso tiene que ver con todo lo que trabajó en su momento, con el ser una mujer muy avanzada para su época y también tener la noción que la inculcó a su familia de, oye, que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque ya ha pasado mucha necesidad. Y del sindicato del puño, ¿no? También, que supo invertir, que eso era difícil. Claro. Fíjate, me llama la atención que invirtiera más en joyas, la que es la mentalidad, que también era sinónimo de éxito, yo, ¿no? y no tanto en inmuebles, fíjate, pero porque en ella aquella tenía la época casa era espectacular en Gran Vía, pero no invirtió en ladrillo, ¿no? El oro, que es lo que hoy, fíjate. Y yo creo que está muy acertada, Mónica, que yo creo que eso significaba un estatus, ¿no? Tener ese tipo de joyas tan espectaculares que Llevarle hoy... tres vueltas como Alejandra, Claro, como hasta claro. Alejandra, que viene precisamente... Alejandra también tiene muchos oros. Este collar lo he elegido en honor a esta mujer que la he descubierto. Os tengo que decir, la he descubierto ahora. Sabía quién era, pero todas esas peculiaridades las he descubierto preparando este programa. Entonces digo, ¿qué collar tengo más parecido a los que se podía poner doña Concha? Y digo, pues me lo pongo. Tener en cuenta que en aquel entonces empeñar las joyas era sinónimo de precariedad o de ruina, Claro, o sea que, y atesorarlas todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso de ir al Monte de Piedad a empeñar las joyas. Eso era que Mónica hablaba de los bienes inmuebles, pero no hay que olvidar que Concha Piquer tenía una gran finca de toros en Extremadura, que yo creo que también fue otra de las claves para que su economía estuviera saneada, ¿no, Juan Luis? Sí, es que ten en cuenta que su marido al final era torero y uno de los grandes toreros de España, o sea, torero madrileño, pero llamado el Belmonte Rubio, es decir, como diciendo, aquí tenemos a Belmonte Madrid también, ¿no? A él no le gustaba que le llamaran así, no le hacía gracia ese apodo. No, nada. De ninguna gracia. Y luego aparte que su hija casada con Curro Romero también, es decir, claro, es que... Tú que has hablado con Conchín estos días, yo hace poco también que la he visto, ¿cómo la sientes al hablar de su abuela? ¿Qué es lo que recibes de ella? Cariño tremendo, es que es lo que me ha dicho, que fue su madre, porque su madre estaba fuera y ella estaba todos los fines de semana allí. Y entonces, por ejemplo, me contaba, otra curiosidad, me ha contado muchísimas, pero era que ella tenía chofer, o sea, Concha Piquer tuvo chofer hasta el final, pero que se iba con su nieta, se iban en autobús, cogían el autobús tranquilamente. Era como una atracción. Como una atracción, exacto. Fue de las primeras mujeres que condujo aquí en Madrid cuando llega. Conducía un hispano, no me acuerdo, un hispano suiza, de los clásicos. Dar de bloqueo, y era recuerdo. de los primeros que conducía aquí en Madrid. Estilo Margarita Landi, la del caso,
Sí. Cuando iba con la el pipa, coche. es verdad, sí, Sí, la pues pipa, fíjate, pues en era esa igual anécdota de del innovadora, autobús, salvando doña las Concha. distancias y la época, es algo que también ha hecho la abuela de las niñas de Leonor y de Sofía, de la princesa de Asturias y su Claro, hermana. pero vosotros estamos hablando de que en ese momento, después de la retirada y todo, tantos años que vivió después, 30 años más, ¿no creéis que la vida de Concha tuvo que ser muy dura para ella, alejada casi de todo, porque tampoco asistía a muchos estrenos, a muchas fiestas, estaba bastante retirada, quiere decir que estuvo al margen de No todo lo que concedía significaba... entrevistas. Eso me Claro, lo dijo también, tampoco, es que no tampoco. concedía Se entrevistas. estaba al margen de todo, se retiró no solamente de cantar, sino del panorama artístico en general. Sí, ¿no? decía ella, no concede. La última Es verdad. entrevista que ella concede a Televisión Española a un compañero que estuvo muy avispado, le metió el micro y consiguió arrancarla 3 frases seguidas, decía, ¿qué le da a usted miedo, Concha? Y dice, precisamente esto, las entrevistas, por eso no las concedo. No le gustaba nada hablar con la prensa porque era algo que ella Creo no que fue podía a mi línea, controlar. me parece. No, Sí, porque ella no podía controlarlo. Efectivamente, en bla, bla, bla. En bla, bla, bla. Exacto. Sí, sí, Claro. sí. Además, de todas formas, yo pienso que una mujer que empezó tan joven, teniendo que hacer lo que tengo que hacer, hizo muchísimo dinero, pues ella dice, la voz me falla un poquito, yo me retiro, ahora hago de abuela, ahora tengo una vida normal, pero una vida normal con bastantes posibles, como se decía en la Con época. bastantes posibles. Y, claro, con bastantes posibles. Entonces yo creo que no lo echaba de menos. De hecho, el no cantar en su casa es que no echas de menos porque no te apetece cantar ni actuar. Yo creo que a lo mejor lo que le hacía falta era una vida normal. Es un pensamiento, pero es un una vida pensamiento. normal, tú cuando tienes una vida normal, te hubieras ido a Valencia, que es de donde ella sale, te hubieras ido al campo o como Marisol, te hubieras ido a donde sea, te hubieras ido a donde de verdad te gustaba a ti. Pero quedarte en Madrid aquí, metida como se quedaba, pues no lo logro entender. Por su nieta. Ella cuidó a la nieta. Eso es. Y yo creo que tiene que ver también Por su en nieta y lo su que hemos hija. ahondado, en su carácter. Y Era una por su hija, persona a lo tan... mejor, porque Es era, lo yo único creo que que al tenía final al se final. convirtió precisamente en esclava de su hija. Bueno, pero no y- esclava voluntaria, sino en esclava porque Bueno, lo quería que hacen hacer. muchos Hay que abuelos y con los comentar que nietos. Claro, la pero es lo única único que vez tenía ya. que rompe ese silencio es cuando presenta a Concha Márquez Claro. Piquer en el teatro, ¿no? Ahí y está. ahí sí Sí, vuelve sí, a sí, cantar. sí. Es ¿no? lo que das, Y lo yo que creo das. que eso también demuestra su generosidad, que por Bueno, mi que hija su hija sí la vuelvo, volvió ¿no? para su aunque hija. sea un día. Su amor Sí. por su hija. Exactamente. Ahí es lo que estaba diciendo Galiacho. Dice, es que a lo mejor era feliz con su nieta, con su hija. ¿Y cuándo volvió? Claro, con su hija. Para presentar a su hija. O sea que en el fondo lo que yo creo que al final le movía era los lazos familiares y Y el las sentirse guerras con querida todas las y demás necesitada. artistas vienen en parte precisamente por la defensa de Conchita. De Hombre, Hombre, totalmente. está Sí, sí. totalmente así. Ella lo había Bueno, dejado en todo lo alto. Claro. La había dejado en todo lo alto y dijo, mejor que se quede tal y como está el recuerdo. Eso es. Sí, Y ya fíjate, está. las comparaciones que son odiosas, uno decía, ¿y tu hija por qué no llega? Además del famoso plato de cocido, ella decía, es que no lo entendía, porque de las 7 tesituras de voz que tenía Concha Márquez Piquer, decía, mi hija comparte conmigo 5, hay 5 Sí, tonos que no lo entendía. que no sabes si es la madre o la hija la que están cantando, y sin embargo, precisamente por esas envidias tan españolas, ¿no? Que eso es un concepto tan español, lo de la envidia, no la dejaron desarrollarse como se tenía que haber desarrollado. Eso Llama no la pasaba, atención pasaba lo bien varios. que se llevó Concha Piquer con el primer marido de su hija, con Sí. Curro Romero, y que tuvo un gran disgusto cuando, Sí. cuando Sí, se sí. Como la duquesa separaron de Alba, cuando se definitivamente. separó. Y Es lo incluso mismo, ¿no? siempre lo decía con mucha tristeza, con mucha pena, que aquel matrimonio no hubiera seguido adelante, ¿no? Sí, Tenían sí, un sí, gran sí, vínculo sí. afectivo. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad es que doña Concha con Curro era, no sé si era porque la copla también ella estaba casada con un torero. Entonces, ¿me entiendes? También ese mundo de la copla, el mundo del toro, es que lo ha dado mucho. Y doña Concha con Curro se lleva muy bien, sí. Se lleva bastante Yo bien. la he visto muy Luego enamorada. Conchitina no se lleva tan bien, pero bueno, luego Sí. al final. Yo la vi muy enamorada a Concha Márquez Piquer de Ramiro. Yo la veía, Sí, se yo ahí veía- creo se que sí. veían siempre muy bien. Las veces que les he visto por Prado, que han venido invitados a algún programa, Eso es verdad. y cuando estuve en su casa se les veía muy bien, la verdad. ¿eh? Yo también coincidí en algunos momentos con ellos y la verdad es iban que eran juntos, además. una pareja, Sí, pero sí, sí. Muy bien estable, avenida, vamos. sí. muy Yo bien creo que Además, fueron le vino el amor momentos un poco adulto. diferentes, y ya cuando, bueno, pues al final Concha Piquer desaparece, que hay que decir que bueno, pues muere en su casa, en la cama, que decir, como ella quería, alejada de todo, pero cuando hay esa despedida se vuelca toda España
y todo el mundo artístico, porque allí estaba desde Serrat a cualquier tipo de artista del momento, todo el mundo quería despedir a Concha Piquer. Quiero decirte que ahí como todo el mundo hace la genuflexión y dicen, la grandeza de Concha Piquer es para todas las generaciones del arte, ¿no? Para todo. 11 años han pasado desde que murió y aquí seguimos hablando de Concha Piquer, y además con grandísimo respeto. Y yo creo que todos los actores, tú lo sabes perfectamente, artistas, a doña Concha, no Concha Márquez Piquer, sino doña Concha, se le guarda un respeto, pero total. Yo no sé si era por su carácter. Era por respeto y un poco de respeto y miedo, ¿no? No, pero miedo no se puede tener a las personas cuando mueren. No, pero se pueden tener miedo a las personas ya muertas. Coetáneos, me refiero. No, pero además tenía la dignidad como bandera, te quiero decir. Sobre todo, por eso yo pienso, es una opinión, que se retiró cuando vio que le fallaba la voz, luego no quería hacer entrevistas porque no las controlaba. Tenía como muy alto su dignidad, quedar como ha quedado, con este recuerdo que todo el mundo habla de ella con un respeto increíble. Alejandra apunta algo muy importante, Claro. es que hay otras artistas y otros artistas en nuestro país que han seguido cuando no tenían que seguir, y al final, cuando han fallecido, no se les ha reconocido realmente lo que se les tiene que reconocer. Bueno, también de una manera injusta, ¿no? Porque a Fíjate veces si que era... tengas el foco encendido no significa que tu carrera vaya a ser otra. Quiero decir que a veces criticamos cosas porque una persona esté hasta el último momento, pero si hay un legado artístico, lo hay. Yo creo que en el caso de Concha Piquer, bueno, pues ella fue muy escrupulosa con todas sus apariciones. Yo creo que a veces incluso, me permito decir, que en contra de sí misma, de lo que ella deseaba hacer, porque ella cuidaba mucho cada aparición, cada comentario, y no hacía nada que no estuviera previsto. Yo creo que nada era casual. Fíjate cómo era que ella dispuso, además, que tienes que entender a la persona detrás del personaje, ¿no? Ella dispuso cómo tenía que ser enterrada con esa mantilla negra, que se la viera perfectamente para que todo el mundo pudiera hacer el velorio. ¿Hasta qué punto controlaba? O sea, ella tenía exactamente la idea para la posteridad, ¿no? Yo vuelvo a repetir que lo hemos contado al inicio del programa, es que esa infancia marca a cualquiera, de verdad. Es que esa infancia del padre que muere por cirrosis, ella que se queda, que con 15 añitos se va a Estados Unidos. Los hermanos. El problema que tiene en Estados Unidos, en Nueva York, lo que he contado de la mafia, el volver aquí, el enfrentarte al generalísimo de todos los ejércitos, que era Franco, y demás, hombre, es que ese carácter, a ver que no le cuaja un carácter así. Y que tu primer muñeco sea tu hermano un fallecido, aborto, un bebé tu recién marido que no te puede casar contigo porque tienes 5 hijos. Eso para hacer un cortometraje, un largometraje, eso que estás de los amores de los que hemos hablado, Juan Luis, ¿se sabe de alguien más? Porque llama poderosamente la atención que una estrella de sus características no hubiera tenido más personas en su vida, ¿no? En su etapa en Estados Unidos cuenta Vicente que sí que llegó a tener, y además era gente, estaban viendo las imágenes y yo estaba diciendo, pero tampoco era esa vedette que pudiera llamar la atención en Broadway. No era por una belleza exuberante como podía ser la de Sara Montiel, por ejemplo, cuando llega, ¿no? Pero hombre, es que las mujeres se atraen no solamente por el físico. Te tengo no, que dar, no, digo en aquellos años 20, no, digo, estoy hablando de la noche, estamos hablando de otra época, lo que enamoró al público... Y otra mirada, y otra noche que era la noche de Broadway, que era una noche pero lo que enamoró al público de esta mujer era ese temperamento, esa forma de ser, hablamos del público. Y a los hombres en general, a los hombres les gusta una mujer hecha y derecha, con ese esparpajo y ese carácter que tiene por aquí, ¿no? A los hombres, las mujeres con mucho carácter les asustan un poco. Yo lo único que digo es que parece que lo que cuentan es que tuvo un grandísimo éxito en Nueva York en esos años y que tenía pretendientes, pero a la noche. Y que, bueno, pues que eso también le marcó... joyas y eso, porque antiguamente Hombre, es lo que se hacía. Época en la que se veía todo eso de una manera natural. Es que no podemos pensar que hace 100 años las cosas se miraban con los ojos de hoy. No sería ni justo, ni así, ni sucedía así. Ni normal, ni y luego yo creo que se enamoró después de lo que había sufrido. Llega aquí y encuentra el amor. Yo creo que eso hasta Marisol, si volvemos a las artistas, encuentras después de haber sufrido un amor sereno, podríamos decir. Más sereno. Lo que pasa es que con graves problemas, porque estaba casado y pero como todo le ocurría. Y yo creo que ese amor no lo estuvo manteniendo y no jugó con doble juego. Sí, y qué manera más curiosa surge el amor, porque ellos se conocen, Belmondo, ¿no? El torero, se conocen en Barcelona, pasaría un año hasta que volvieran a coincidir en un baile de máscaras en el Teatro de la Zarzuela, y ahí, ese día, se volvieron a ver y dijeron, para siempre.
Después de esa despedida de los escenarios, Concha Piquer tuvo muchas ofertas para volver, algunas multimillonarias. Y de hecho ella ya estaba bien de voz porque ya no significa que no se hubiera cuidado y que ella fue al médico, ella se cuidó muchísimo y la gente, los grandes empresarios del momento querían que volviera, aunque fuera por unos meses. Y sin embargo, a pesar de los millones y millones de las antiguas pesetas que les ofrecían, ella no volvía. Y fíjate con lo que le gustaba el dinero, también hay que decirlo, que Sí, tiene sí, más claro, mérito vamos. todavía. Pero por encima, y volvemos ya a lo había de hecho antes, cajones. estaba Vamos. por encima estaba su nivel de Serían exigencia. los baúles. Por encima de todo eso, por encima del dinero, La dignidad, estaba sí. que ella tenía muy claro cómo era su carrera, que había finalizado, que era una puerta que se había cerrado, que no iba a dar el nivel que ella consideraba oportuno, y para eso siempre ha sido muy exigente. Pero Pedro, todo. estarás de acuerdo conmigo también. Que nosotros eso- sí lo haríamos, que eso, sí. se- que eso se puede decir cuando la bolsa está Hombre, llena, está llena, clarísimo. llena, Ay, llena. el baúl de la Los baúles Piquer de la estaba lleno, el baúl Piquer de la Piquer rebosan estaba billetes. Bueno, queridos, pues ha sido un placer teneros para hablar de la figura de Concha Piquer. Mónica, Alejandra, Pedro, Juan Luis, gracias por hacer este paseo, este recorrido por una figura tan emblemática. Espero que hayan disfrutado con esta extraordinaria mujer que fue Concha Piquer. Y aquí les esperamos dentro de muy poquito, aquí en Tiempo de Estrellas, repasando algunas de las figuras más relevantes del panorama artístico español. Disfruten, gracias.